La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. A compartir el mensaje de hoy. Recuerden que los días jueves estamos compartiendo una serie que se llama, ¿cómo se llama? ¿Quién se acuerda? Familias saludables. Familias saludables. La visión, la aspiración, el propósito, el objetivo es que un día no lejano, nuestro país sea el ejemplo, oiga, el ejemplo de una sociedad, hermanos, muy, pero muy ejemplar en la parte ético-moral, ¿no? Que los matrimonios sean ejemplares, que los hijos sean ejemplares, que la familia sea ejemplar. Si tenemos nosotros familias, oiga, muy ejemplares cristianamente hablando, pues vamos a tener comunidades, colonias, comunidades, cantones, caseríos y, ¿por qué no?, ciudades ejemplares, ¿no? Pues ese es el deseo, ¿no? Ese es nuestro rol como iglesia, trasladarle a la familia, a la gente. Hay una forma de vivir que a Dios le agrada y hay una que a Dios no le agrada. Así que hemos traído la serie desde el niño hasta antes de nacer y ya llegamos a la entrega del jueves pasado, que se llamaba Consejos para los recién casados. Todo jovencito, jovencita aspira no solo formarse, no solo ser un profesional, una profesional, tener un buen empleo, sino que aspira también un hogar, una familia, para los caballeros una esposa, para las señoritas un esposo, para ambos unos hijos lindos, ¿no? Es una aspiración, ¿no? Entonces, llega el momentito en que tienen que tomar una decisión y viene lo que se llama la boda o el casamiento, ¿no? Y por eso el tema era consejos para los recién casados. Bueno, dijimos ahí que los recién casados deben disfrutar sin reservas su luna de miel. Eso fue el primer punto que tocamos. Así es, ¿no? Deben disfrutarlo en paz, tranquilidad y gozo, sin ninguna perturbación. También dijimos que era necesario que los recién casados, antes de su intimidad, de su relación íntima, deben orar. Poner las rodillas en el suelo y decirle: Señor, el hombre, gracias porque me diste esta mujer. Y ella, gracias porque me diste este marido. Ahora los dos somos uno. Y luego, pues, orar delante de Dios para que vengan los hijos. Oiga, los hijos. Y que vengan saludables y sobre todo que traigan, mire, ¿por qué no decirlo así? La unción de Dios. Qué precioso. Por eso se recomienda la oración antes de la intimidad, ¿no? Eso ya es un principio, ¿no? Una ruta. Pero luego vimos también la paciencia y la comprensión que debería haber o que debe haber en la pareja. La paciencia y la comprensión del esposo para con su esposita. La paciencia de la esposa para con su esposo. ¿Por qué? Porque no vienen entrenados para eso. Vienen a aprender, ¿no? Y algunas cosas, pues, tal vez hacen falta. La esposita no tiene la capacidad o la preparación para algunas cuestiones de hogar y el esposo tiene que ser muy paciente, ¿no? Comprensivo. De igual manera también ella, ¿no? Y finalmente, pues, tocamos otro aspecto. El pasado es pasado. Dijimos que el matrimonio,
Los recién casados no deben estar sacando o recordando cosas de su pasado, porque eso inquieta a la pareja, ¿no? Eso incomoda a la esposa que el marido le esté contando de sus aventuras antes de conocerla a ella. O también ella que le diga, pues yo tuve varios novios y bueno, a nadie le gusta eso. Debe evitarlo al máximo, debe evitarse. Luego también dijimos que no debe compararse a ninguna persona con su pareja. Y en estos casos se dan muchas veces los hijos, los muchachos que comparan a su mamá con su esposa. Y algunas veces no siempre le comparan con cosas pues buenas, sino que, mi madre sí sabía cocinar, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo? Tú no lo sabes, ¿no? Eso no es bueno, ¿no? Luego, pues también hablamos que la economía es un problema que habría que verlo con mucha responsabilidad. Problemas que vienen a los matrimonios por causa de la economía. Y terminamos que dijimos que el Cordero, que el Cristo siempre no debe faltar en el hogar, en el altar. Así es. Hoy continuamos con otro tema, pero que tiene relación, por esto es una serie. El tema de hoy es áreas críticas del matrimonio. Allí dice 3 áreas, pero hay varias. Lo que pasa es que no podemos abarcar en una sola oportunidad todo. Pero hoy vamos a ver, así a vuelo de pájaro, las 3 áreas críticas que se le presentan, ¿no? Quiero decirle con humildad, la Biblia nos ampara para orientarnos, para decir qué hacer y qué no hacer. Pero también la experiencia vivida. Yo no soy un niño de teta, ya soy un anciano y que disfruté mi matrimonio con mi esposa 41 años y que nunca nos separamos. Así es. Algunas cosas es convivencia, ¿no? He vivido. Muy bien. Entonces es necesario, mis amados, que nosotros comprendamos, entendamos que si tan solamente aprendiéramos a depender absolutamente de Dios, porque aquí está el problema, aprender a depender de Dios. Si nosotros logramos a depender de Dios, créanmelo con seguridad que nuestro matrimonio, nuestra familia siempre estará en victoria. Este es uno de los grandes problemas de la humanidad. No hemos aprendido a depender de nuestro Creador, de quien nos hizo. Nos cuesta, ¿no? Así es, ¿no? Todas las áreas que vamos a ver de aquí para allá, todas van envueltas en esto. Si no dependemos de Dios, va a ser un fracaso. Quiero que se lea conmigo porque le voy a compartir 3 pensamientos. El primero es ¿cuándo se originan las crisis en el matrimonio y la familia? ¿Cuándo es que hay crisis en el matrimonio y en la familia? Ya lo vamos a ver, ¿no? Pero también, en segundo lugar, vamos a ver las consecuencias. Las consecuencias las sufren nuestros seres queridos. ¿Por qué no decirlo? Las consecuencias las sufre nuestra esposa si el hombre no es sabio. O para ellas, su esposo, que la mujer no es sabia. Y diríamos también, sobre todo, los hijos sufren las consecuencias, ¿no? Ay, hombre. Y finalmente vamos a ver un pensamiento que se llama antes de una acción. Oiga, antes de una acción, consultemos con Dios y pensemos en nuestra familia. Quiero que leamos la porción bíblica. Hay allí un hogar donde el trabajo de este hombre era cuidar reos, era un carcelero. Me gusta esta porción porque él iba a cometer una acción terrible, ¿no? Se iba a suicidar, se iba a matar. Y significa que no pensó en su familia. ¿Qué tal si se hubiera matado? Este es el punto. Siempre pensemos en el hogar, en la familia, en la esposa o ellas, en el esposo y sobre todo en nuestros hijos. Vamos a leer esa porción en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 27 y luego un saltito del 32
al 34. Allá está en la pantalla, ¿no? Despertando el carcelero. Le voy a poner una pequeña introducción a esto antes de leer allí. Resulta que Pablo llegó a predicar ahí, a ese lugar, con su compañero de fórmula, ¿se acuerdan ustedes? Silas. Y resulta que los persiguieron y los apresaron, los metieron presos, y ya ellos presos en la cárcel, en lugar de estar llorando, quejándose, comenzaron a cantar, a alabar a Dios. Y cuando ellos alababan a Dios, ¿qué pasó? Sucedió un gran terremoto que quebró todo aquello y la cárcel se derrumbó. Cuando el carcelero vio que la cárcel estaba completamente destruida, dijo: se me fugaron los reos. Y recuerde que los romanos eran terribles, ¿no? Al que se le iba un reo, le tocaba morir. Entonces, se me fueron los reos. Así es que mejor, antes que me vayan a sacrificar de una u otra manera, yo me voy a suicidar. Qué mala decisión. Se le olvidó que tenía esposa y se olvidó que tenía hijos. Vamos hoy la persona, veamos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Claro, Pablo le dice: no te hagas daño, aquí estamos, no nos hemos ido. Pero ahora quiero que vean el versículo 32 al 34, que dice ahí: y le hablaron la palabra del Señor a él. Pablo y Silas le hablaron la palabra de Dios al carcelero. Le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Estamos hablando de su señora y de sus hijos, ¿no? Ajá. Y él, mire, claro, ya había pasado todo, y él, Pablo, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas a Pablo y a Silas, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él. ¿Con quién? Con todos los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? La familia, ¿no? Mire qué terrible si él no hubiera sido, hermanos amados, rescatado por el Señor cuando Pablo le da un grito: no te hagas daño, no te mates. ¿Qué hubiera pasado? No hubiera conocido a Cristo. Su familia hubiera perecido, ¿no? Porque los iba a dejar huérfanos. Un mal momento, una decisión no acertada. Mire qué peligroso es eso, ¿no? Quiero que oremos. Mi Padre Santo, bendito y bueno, te doy gracias en esta hora. Te alabo, Padre Santo. Te suplico por los matrimonios. Te suplico por los esposos, las esposas, por los hijos. Te suplico, mi Señor, por los hogares. Tú sabes las condiciones que están pasando, los problemas que están sufriendo, mi Señor. Te lo ruego, te lo pido, te lo suplico. Intercedo por estas familias, quizás los que me están viendo o están oyendo, mi Señor, quienes sean. O en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, Espíritu Santo, divino y bueno, enséñanos y ábrenos los ojos a todos. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Y decimos amén. Muy bien. El propósito de estos mensajes, llámense predicaciones, mensajes o conferencias o consejos, es honrar a Dios con nuestros matrimonios o con nuestra familia. Repito, ¿cuál es el propósito de todo esto? Honrar a Dios con nuestro matrimonio, honrar a Dios con nuestro hogar, con nuestra familia. No olvide eso, ¿no? Ahora, que van a haber dificultades, claro que las hay. Siempre las habrán, ¿no? Oiga, habrán problemas, y por eso yo siempre pido a las damas, a las señoras, a las esposas: no celes a tu esposo o no celes a tu esposa. Hay un celo santo y sano.
yo le llamaría un celo inteligente. Pero no armar lío y pleito, porque le estás abriendo la puerta a Satán para arruinar tu matrimonio. En los 41 años que estuvimos con mi esposita, nunca nos separamos. Una vez estuvimos a punto de separarnos. Oiga, a punto de separarnos. El enemigo tomó ventaja. Había una vecina, una señora, bueno, no era cristiana, ¿no? Esa señora, no sé qué le agarraba, pero cuando me veía que yo venía a mi casa, como estaba pegadito, ¿no? Y ella afuera tenía una suchampa para hacer tortillas, lanzaba un grito y me decía, don José, pero bien raro, ¿no? Y mi señora ya, quizás una vez, 2 veces me dijo, claro, ella entró en celo y me dice, yo no sé qué se tiene esa señora con vos. Yo me sentí mal, me sentí ofendido. Y le dije, mira, ¿y a vos qué te pasa? Le dije a mi esposa, ¿quién crees que soy? ¿Olvidás que soy un siervo de Dios? Que no vuelva a ocurrir eso. Yo le reclamé, ¿no? Pero un tiempo después volvió la misma vecina, la misma señora, a eso, ¿verdad? Como que miraba al papa que iba llegando, ¿no? Entonces, mi señora volvió otra vez a reclamarme cuando entré en la casa. Y yo, pues, yo fallé ahí, ¿no? Porque le dije yo, así estas palabras groseras, ¿no? Usted como esposo no vaya a hacer eso que yo hice. Yo le dije, ya me harté de que me estés diciendo esas cosas. Y así vulgarmente, con esa vieja le dije. Entonces yo me voy de esta casa. Y subí al dormitorio y comencé a doblar pantalones y camisas y echarlos en una valija. Según yo, ofendido, me iba de la casa. Pero mire qué lindo es mi Dios, porque fue Él. Mi esposa tan linda, ¿no? Comenzó a subir las gradas al dormitorio donde dormíamos, pues. Y me vio en ese afán doblando pantalones y camisas. ¿Y sabe qué hizo? Mire, Dios la usó. Porque en otra mujer hubiera ido a ver, ¿por qué te vas? A gritarme, ¿no? Que es lo que hacen algunas. Sino que se fue detrás de mí, me abrazó y me dijo, perdóname, viejo. Cuando me dijo, perdóname, viejo, y era, oye, un impacto en mi corazón y los dos nos abrazamos y nos echamos a llorar y le pedimos perdón a Dios. Fue la única vez que no fue nada sabio. ¿Qué quiero decirle con esto? Usted es esposo, esposa, se van a presentar dificultades, pero siempre que Dios esté en el escenario, al frente, porque es Dios quien nos sostiene y nos guarda, ¿no? Bueno, puedan ser imprudencias nuestras o puede ser el enemigo, que como sea, ¿no? Pero es necesario de que nosotros invoquemos a Dios. Quiero que veamos la primera parte, ¿no? ¿Cuándo se originan las crisis en el matrimonio y la familia? ¿Cuándo es que hay crisis? Somos casados, dice usted, y de repente aparece algo. Aquí tenemos 3 respuestas. 1, cuando no hemos aprendido a depender de Dios. Este es uno de los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Grandes problemas porque no toda la gente ha aprendido a depender de Dios. Depender de Dios, ¿qué es eso, pastor? Depender de Dios, óigame. Depender de Dios es que no voy a tomar ninguna acción sin su consentimiento. Él es Señor, Él es mi Padre, Él es mi Padre, Él es mi gran Señor, y no voy a tomar ninguna acción sin el consentimiento de Dios. Cuando uno aprende a depender de eso, ya vamos a ver más ejemplos adelante, ¿no? Pero también cuando no tenemos comunicación o comunión con Él, con Dios, pues, con nuestro Padre. No hay comunicación, no hay comunión. Usted se tira de la cama, no hubo tiempo ni de orar ni de platicar con Él.
a la hora que sea que usted se tira de la cama, hacia las 4, las 5, las 6, las 7 de la mañana, ¿no? No. Antes de cualquier acción, tiene que doblar su rodilla y decirle: Padre, aquí estoy. Este es un nuevo día, mi Padre. Yo quiero agradarte en todo, no quiero ofenderte en nada. No me dejes caer en un peligro, en una tentación. Conversemos con Él, ¿no? Porque algunos problemas se dan porque no estamos en comunicación con Él. La comunicación implica, oiga qué bonito, conversar con Él. Usted cuando esté en oración está conversando con Él. Pero cuando usted abre la Biblia, Él conversa con usted. Mire qué lindo es. Cuando usted abre la Escritura, Él le está diciendo esto, esto, esto. Entonces, es necesario, mis amados, las crisis de un matrimonio pueden venir porque de veras no hemos aprendido a depender de Dios. Y hay una tercera razón. Cuando no le consultamos. Cuando no le consultamos acerca de nuestras decisiones, esto es peligroso, ¿no? Siempre antes de tomar una acción, una decisión, consulte. Mi padre, ¿tú estás de acuerdo? Yo quiero hacer esto, quiero dar este paso, quiero tomar esta acción, pero yo quiero saber si tú estás de acuerdo. Y Dios siempre responderá con alguna señal, diciéndole: sí, estoy de acuerdo. O diciéndole: no, no estoy de acuerdo. Dios lo hará. Porque Él es un padre, un gran padre, ¿no? Los problemas que hubieron en grandes hombres de Dios de la Biblia, ¿sabe cuál fue? Que no le consultaron. Se dejaron ir. Y este es casi siempre nuestro problema, ¿no? En los negocios, el económico. Esta oportunidad no la dejo ir. ¿Ya le consultaste a Dios? Porque aparentemente aquello es excelente, bueno, pero ¿ya le consultaste a Dios? No, es necesario conversar con Él, ¿no? Si vamos a emprender no solo negocios, una vida, por ejemplo, dos jóvenes se quieren hacer novios y casarse, ¿ya le consultaron a Dios si es la voluntad de Él? Si esa muchacha a quien tú pretendes, Dios le agrada a esa muchacha para que sea tu compañera, tu esposa, o viceversa, la jovencita, si ese muchacho, es necesario conversar con él, pero sobre todo consultarle. Mi Señor, yo quiero dar este paso, yo quiero esta acción. ¿Tú estás de acuerdo conmigo o no? Dame una muestra. ¿Se acuerdan ustedes del juez Gedeón? Dios le estaba mandando a una guerra. Vas a ir a la guerra, vas a hacer esto. Pero era tan exigente, Gedeón le dijo: sí, voy a ir, pero quiero una señal. Y la señal era un vellón, pedazo de lana, ¿no? Si este pedazo de lana, este vellón, mañana amanece empapado de agua, ¿no? Y seco alrededor, yo voy a entender que sí, tú me estás mandando. Al día siguiente sale y, correcto, el vellón estaba empapado de lana, de agua. Ay, Señor, perdóname que sea tan exigente, pero la última señal quiero. Si mañana este vellón, este pedazo de lana, está tan, pero tan seco que no hay ninguna gota de agua y alrededor está lleno de agua, voy a entender definitivamente que tú me estás enviando. Dicho y hecho. Es que Dios no es mudo. Dios de alguna manera te va a decir y debes entender que esa es la voluntad de Él o que no es la voluntad de Él. Me acuerdo un jovencito en la iglesia cuando pastoreaba allá por el cine Apolo. Me dice: estoy en ayuno. Ya voy en el segundo día de ayuno. ¿Y para qué estás ayunando, muchacho? Porque quiero que el papá de la fulanita me diga que sí. Que me acepte como novio. Estás equivocado, le digo yo. Si querés seguir ayunando, pero decirle a Dios que Él decida si el sí o el no. Pero no le estés doblando el brazo ya diciéndole que de una vez que te diga que sí. Muchas veces nosotros hacemos eso. Señor, yo voy a emprender esto, ¿verdad? Y me voy a poner en ayuno para que todo así, me salga bien todo. No. Tú puedes decirle: Señor, yo voy a emprender esto, voy a hacerlo.
y voy a buscarte en oración, y está bien si quiere ayunar, para que me digas sí o para que me digas no. Porque Él es Padre y Él conoce, ¿no? Pero hay veces que nosotros queremos ayunar y orar para que nos diga sí a la fuerteza. No, eso está como que un hijo lo tengo enfrente y me diga, papá, yo quiero que me digas sí. ¿Y qué es lo que querés? Decime sí. ¿Y qué es lo que querés, pues? Tremendo, ¿verdad? Bien, entonces decíamos, mis amados, que la primera parte tiene que ver con nuestro problema muchas veces, que nosotros no hemos aprendido a depender de Dios. Esa es las crisis, ¿no? Cuando no tenemos comunicación con Él, cuando no le consultamos nada acerca, tenga la certeza que va a venir una sacudida, va a venir un terremoto matrimonial, una crisis. Vamos, 2. Las consecuencias que se sufren en el matrimonio, las sufren nuestros seres queridos, es decir, nuestra esposa, y en el caso de las damas, su esposo y nuestros hijos, las consecuencias. Ahora dirá usted, pastor, pero ¿cuáles son esas áreas críticas? Estamos hablando de que viene una crisis, ¿no? Cuando nosotros no consultamos con Dios, cuando no le tomamos en cuenta, cuando no dependemos de Él. Pero ¿cuáles pueden ser las áreas donde usted se va a ver envuelto? Oiga, que es la primera quizás, y es el área económica. La economía, a eso le vamos a dedicar tiempo en la próxima entrega, ¿no? La economía, si la economía anda mal, ese matrimonio podría dar al traste, ¿no? Hay que ponerle mucha atención. Pero cuando nosotros dependemos de Dios, oiga, dependemos de Dios, le consultamos todo, pues Dios nos va a dar los lineamientos para la economía, ¿no? Pero si no consultamos, nos va a ir mal. Así es. Pero ¿cuál es la segunda área que debemos tomar en cuenta muy serio en el matrimonio? Es el área, oiga, de la conducta. La conducta, nuestra conducta. Entra ahí lo que se llama el comportamiento. Entra ahí lo que se llama el carácter de la persona, ¿no? Y qué triste cuando una pareja no se conocen y ya casados, resulta que ella es una malcriada o él es un grosero. Y bueno, se dan tantas cosas en la conducta, ¿no? Es un área terrible, ¿no? Casi siempre, si eso no se supera, vayan a los juzgados, les doy permiso. Averiguar por qué se divorcia mucha gente. Aparte que se divorcian por infidelidad, ¿sabe cuál es el otro rubro? Por incompatibilidad de carácter. Así le ponen. Por incompatibilidad de carácter. Él es un incendio y ella también es otro. Qué terrible, ¿no? Entonces, ojo con el área de la conducta, que también vamos a analizarla más adelante. Oye, pero la tercera área también es peligrosa si no se atiende con cuidado. Y es el área de la intimidad. El área de la intimidad. Dios usó a Pablo diciendo, no se niegue el uno al otro. El hombre no puede negarse a su mujer, ni su mujer puede negarse a su marido. No puede haber negación, a no ser por causa, dijo él, de la oración, ¿no? Entonces, si la intimidad anda mal, ese matrimonio no va a llegar al otro lado. Yo le llamo, cuando me invitan a conferencias, le llamo cama feliz, matrimonio feliz. Pero eso vamos a darle mucho que ver en las entregas posteriores, ¿no? Pero hoy quiero, hermanos, que veamos esta segunda parte, las consecuencias. Cuando nosotros no tomamos en seriedad estos riesgos, estos peligros, la crisis que se pueda dar, porque no tomamos en cuenta a Dios, porque Dios es el segundo y no el primero, que quiero decirle con sinceridad, enójese conmigo si quiere. ¿Quiere que yo lo vea a usted así un poco de lado? Pues no le dé importancia a las cosas de Dios. Yo no
puedo digerir a un hombre o una mujer, a quien sea, que no le da la preeminencia a Dios. En esto del culto se deja ver. A Dios se le tiene que dar, porque Él es Señor, porque Él es Padre. Él nos crió y somos hijos. Dios no puede ocupar el segundo lugar. Dios no puede ser aquel si hubo tiempo. Si hay tiempo. No, Señor. Él es el primero. Pero esa gente, hermano, que llega tarde, está bien, llega tarde porque no podría venir en el camino, había problema en el tráfico, la despacharon tarde, pero llega tarde tal vez porque es un haragán, porque es un dormilón, porque es una persona buena, entretenida en otra cosa y que le vale un comino las cosas de Dios. No, yo no se lo aguanto. Así es, y caigo mal por eso. Pero Dios sabe por qué. Dios es primero. Yo siento que si usted hace una ofensa a Dios de esa manera, yo me siento ofendido también. Es necesario que tomemos en serio esto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque llegamos a esta parte. Las consecuencias que se sufren, las sufren nuestra familia, nuestros hijos, cuando nosotros como matrimonio, como esposos, somos gente descuidada y Dios queda al margen. Dios no es primero. Y vamos a ver, hermanos, aquí algunos ejemplos. El primer ejemplo es Elimelech. Oiga, no pensó en su esposa y en sus hijos. Elimelech. Yo no sé qué grado de entrega tenía Elimelech delante de Dios. Se me hace que este hombre, Dios no era el primero para él. Ya estaba señor, ¿no? Pues tenía 2 hijos grandes. ¿Qué dice la Escritura? Ahí está. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Él vivía en Belén, ¿no? Hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Quién era ese varón de Judá? ¿Quién es ese varón de Belén? Elimelech. Ajá. Mira lo que dice allí. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemi. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allá. Se quedaron allí. ¿Y qué pasó? Y murió Elimelech, marido de Noemi, y quedó ella con sus 2 hijos. Mire las consecuencias. ¿Y qué sigue? Los cuales, los 2 hijos, tomaron para sí mujeres moabitas, impías, no eran israelitas, no. Mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Mire qué tremendo cuando no se depende de Dios. Y murieron, así como el papá, murieron los 2 muchachos. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ponga atención. ¿Dónde estuvo el problema? Dígamelo. ¿Dónde estuvo? Que no consultaron. Es cierto, había un problema en Belén, no había hambre, no había comida. En el impacto, en la preocupación que hacemos ahora, no se tiraron de rodillas. Mira, Señor, que decía, está bien que nos vayamos a Moab. ¿Sabe que ustedes, los moabitas, eran impíos, no? No eran pueblo de Israel. Y se fueron a meter ahí. Y cuando llegaron ahí, los 2 hijos, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se casaron con 2 mujeres moabitas. Que eso estaba prohibido en la Escritura, ¿no? Y el viejito, por andar de cabezón, murió. Consecuencias, ¿quién las pagó? La pobre Noemí, ¿no? Mis amados, no olvide, cuando caemos en crisis es cuando nosotros no consultamos con Dios. La consulta es diaria. Es tan sencilla como cuando el niño está pequeño y no da un paso sin le dice, papá, ¿puedo hacer esto? Mamá, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo salir o no puedo salir? ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Pues nosotros tenemos que decirle al Señor, mira, Señor, yo quisiera hacer esto, pero
Quiero estar seguro si es tu voluntad. Si esa familia se tiran de rodillas, le digo que Dios, pues, yo no sé si les iba a dar el permiso. Pero mire lo que pasó. Esa es la primera consecuencia que sufren los seres queridos, la familia, por culpa del esposo, de la esposa o de los padres. Pero ¿quiénes más tuvieron consecuencias? Acán. Acán y Coré no pensaron en su familia. Acán y Coré no pensaron en su familia. Acán se robó, más bien codició y robó un lingote de oro y un manto babilónico, sin pensar en su familia, las consecuencias. Y Coré, pues un gran revoltoso y rebelde, también no pensó en su familia y se lo tragó la tierra. ¿Qué dice allí la escritura en Josué 7, 24 al 25? Josué 7, 24 al 25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el que se había robado, ¿no?, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, mire, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. El pueblo todo se lo llevó a Acán al valle de Acor. ¿Con quién? Con la familia y aún con lo que tenía, los animales. ¿A qué lo llevaron allá? Siga. Y le dijo Josué, ¿por qué me has turbado? Le dice Josué a Acán, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. ¿Quiénes se fueron en la cuenta? La familia. Oiga, la familia se fueron en la cuenta. ¿Dónde estuvo el problema? Por lo que hizo su papá. Le consultó a Acán a Dios, ¿puedo llevarme este manto babilónico? ¿Me lo puedo llevar esto? No, ¿verdad? Cuando no se consulta a Dios ni se aprende a depender de Dios y nos disparamos, problemas van a venir. Pobre familia. Se parece a lo de Coré. Coré era un tipo ambicioso, rebelde, que se levantó contra Moisés, ¿no?, porque no quería que ministrara Aarón. Pero ¿qué pasó? Eso está más adelante en Números 16, 25 al 27. ¿Qué dice allí? Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. ¿Qué más dice? 25 al 27. Y él habló a la congregación, Moisés, diciendo, apártense, apartaos ahora de las tiendas, o sea, de las casas de estos hombres impíos. Ahí estaba Coré, ¿no?, de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. ¿Qué más? Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos, los nietos. La familia. Dios mío, yo no quisiera ser hijo de un rebelde, de un papá rebelde, malcriado, que no tome en cuenta a Dios, ¿no? Oh, Dios mío, qué terrible. ¿Qué les pasó? Mira el último versículo allá. Se abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, su familia, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Hasta ahí déjelo. ¿Qué les pasó? Murieron, fueron tragados por la tierra. ¿Quiénes pagaron los platos rotos? La familia. Ponga atención usted, hombre, no. Usted es responsable como padre o como madre, ¿no? Hay veces que los viejos se agarran, se dicen cosas, se agarran del pelo, se gritan y salen diciendo, nos vamos a divorciar. No, hombre, se repasean en los niños, ¿no? Bueno, vamos. El último caso, el rey David. Se lo voy a parafrasear rápido. El rey David todavía no había sido ungido como rey. Todavía era un muchacho que estaba huyendo de Saúl porque Saúl lo quería matar, ¿no? Saúl sabía que era el futuro rey. Entonces David estaba cansado de que Saúl lo persiguiera. Y dijo David en esos primeros versículos del capítulo 27 de 1 de Samuel. Este Saúl, lo voy a parafrasear así, este Saúl me va a salir matando. Así es que me paso al otro lado. ¿Qué era pasarse? Pasarse con el enemigo. ¿Quién era el enemigo? Los filisteos. Y se fue con ellos. ¿Y qué pasó allá? Le sirvió al rey filisteo y lo mandaba el rey filisteo a matar gente y lo hacía David. ¿Qué pasó? La ciudad donde estaba la familia de David
y también la familia de otros guerreros, le dieron fuego y perecieron en el sentido de que lo llevaron cautivos. No lo mataron, pero lo llevaron cautivos. Cuando regresaron, David no estaba seguro dónde estaba esa gente y se echaron a llorar, ¿no? Al fin le consultó a Dios. ¿Cuál fue el problema? No le consultó a Dios. Mire qué tremendo, ¿no? Y la pobre familia pagó los platos rotos, decimos nosotros. Vamos, ya me dijeron que el tiempo se me acaba. Vamos, número 3, rápido. Antes de una acción, diga todo conmigo, antes de una acción, consultemos con Dios y pensemos en nuestra familia. Otra vez, antes de hacer algo, consultemos con Dios y pensemos en nuestra familia. Cerramos con la lectura del inicio. ¿Quién era? El carcelero. Ya lo leímos, el carcelero. El carcelero no pensó en su esposa ni en sus hijos. Solo vio el problema, se impactó con el problema. Ahora dijo, esto me van a meter preso y me van a matar poco a poco. Antes que eso suceda, yo me mato. Me voy a suicidar. Aquí tengo la espada. Cuando Pablo le dice, no te hagas daño. Yo le pregunto, ¿se puso a pensar en los hijos? ¿En la familia? No. Es lo que hace mucha gente. Por favor, antes de dar un paso, es cierto, el impacto que has tenido es grande, es un gran impacto. Mucha gente no soporta las dificultades, los problemas que se presentan y le dicen, yo no, mejor me voy a matar. Cobarde. Antes de dar un paso, tienes que hablar con quien te hizo tu creador. Gracias a Dios que el carcelero no se mató. Gracias a Dios que creyó en Jesucristo, él y su familia. Gracias a Dios que se bautizó. Y gracias a Dios que allí nació la iglesia de Filipos. Mis amados, ¿cuál es la conclusión final? Les hago una pregunta. ¿Hemos aprendido realmente a depender del Altísimo? A no dar un paso sin consultarle. Esto es la esencia. Dígale siempre en su oración, no quiero dar un paso a nada sin antes consultarte y estar seguro de que tú estás de acuerdo. Oye, quiero que oremos. Los jóvenes que no se han casado, no te vayas, hombre, nomás por la figurita. Consulta con Dios. Y si ya estás casado y tenés problemas y dificultades, pon al frente al Señor, habla con Él, lee su palabra porque Él te va a hablar a ti. Y comprométete que no vas a dar un paso sin que antes le consultes. Dile, mi Padre, mi Padre, mi Padre, te adoramos. Te exalto y te ruego por la familia, Señor. Te suplico por los hogares. No permita, Señor, que se deterioren, que los hogares sean quebrados, deteriorados, rotos. Danos temple, carácter. Te lo ruego, te lo pido, te lo suplico. Te lo ruego, te lo pido, te lo suplico. Mi Dios, hogares estables, sólidos, matrimonios sólidos, estables, ejemplo para sus hijos. Oh Padre mío, cada uno de nosotros levantemos nuestras manos al cielo, hacia arriba, hacia Dios, hacia el Altísimo, porque de Él dependemos, de Él dependemos. Comprometámonos a nunca dar un paso, a hacer nada, sin antes consultarlo con Él. Sin antes consultarlo con Él. Aprendamos a depender de Dios. Mi Padre, te ruego, te suplico por cada hogar, por cada familia, por cada esposo, por cada esposa, por los que estamos aquí presentes, mi Señor, y los que están escuchando y están viendo, Señor, y los que oirán después. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, te lo pedimos, mi Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mi amado mío, óyenos, escúchanos. Gracias te damos, te amamos, Jesús, te amamos, mi Padre. Gracias, Padre mío, Santo mío, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y decimos amén. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa
Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.